¿Qué tal? Buenas tardes. Hace frío hoy día, estoy tomando un café ahora y les aprovecho de grabar el audio que habíamos comentado hace un ratito. Y si escuchan un ruido de fondo, es porque están algunos de los perros acá y se están comiendo un hueso. Así que tomé algunas notas que tengo respecto al tema que les planteé, como para compartirlo con ustedes, a ver si como reflexión y como manera de verlo les puede resultar interesante. A lo mejor no, pero espero que sí. Eh, bueno, para ordenarme acá, estoy con algunas cosas que escribí y se me fueron ocurriendo otras más y espero, bueno, que no sea muy largo, pero que sea entretenido. La pregunta era, ¿la extinción como procedimiento extingue un comportamiento? Y eso es lo que apareció el sábado. Tuvimos una charla sobre fundamentos del aprendizaje y modificación de conducta, que lo que apareció, y es normal que aparezca, es eso, que la extinción eh, la definen como cuando un comportamiento deja de aparecer. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Y eso apareció hartas veces, un par de veces el sábado con personas que opinaban eso, lo cual es algo que yo también muchas veces escuché cuando tomaba algunas clases con algunas personas y nos comentaban eso. Yo no le parece que bien, bueno, eso debe suceder, pero en realidad no le das muchas vueltas, no profundizan mucho en eso en ese minuto. ¿Ya? Pero es bueno, interesante verlo, poder darle quizás otro enfoque. Eh, ¿Cómo se llama? La extinción en el fondo de partida es un procedimiento, tal cual como es el castigo, como el reforzamiento, es un procedimiento más. Y generalmente como se habla de él es como se le da las propiedades que lo que buscas tú el resultado que se produzca, o en el fondo el que tú crees que se produzca, que en el fondo la extinción, rara vez se habla de ella como procedimiento, sino que es cuando se deja de hacer un comportamiento. Y la verdad es que el procedimiento no se trata mucho de eso, sino que la extinción es un procedimiento donde hay una ruptura, si la queréis llamar, hay una extinción en una relación de contingencia de partida, donde algo que pasaba, un evento que pasaba, en el fondo deja de suceder o su contingencia, si queréis verlo también, cambia. Porque las contingencias también se les denomina de diferentes formas. Cambia la relación de contingencia respecto a ese comportamiento, eso es número uno. Pero lo otro, en el fondo, interesante el procedimiento de extinción es qué pasa con la estimulación antecedente. Que acá también aparecen cosas interesantes, ¿ya? Porque en el fondo son gran parte de los dos aspectos importantes que dan vuelta dentro de este procedimiento. Porque los comportamientos no aparecen en vacío, no se dan frente a nada, sino que frente a una, en el fondo, una estimulación antecedente ocurre un comportamiento, ¿ya? Y muchas veces eso puede explicar mucho más lo que está pasando que algo que viene después, que puede suceder o puede no suceder, ¿ya? Entonces, eso es parte como del procedimiento. Entonces, si nos centramos más en el procedimiento y no en la hipótesis de lo que debería, de lo que significa, o lo que yo creo que significa el procedimiento, yo creo que vamos más en la línea correcta, ¿ya? Y posiblemente le vamos a dar un enfoque un poco distinto a lo que entendemos por extinción. Cuando yo también tomé algunas clases, que sé yo, de hecho la extinción la colocaban en un gráfico, la graficaban y, y tenía una forma de proceder. Y no es que el procedimiento hiciese que en el fondo el comportamiento desapareciera, sino en el fondo el comportamiento eh, cambiaba en el fondo dentro de los parámetros que puede tener sobre frecuencia, intensidad y un montón de cosas. Entonces ahí ya tienes, por ejemplo, algo de que agarrarte, que más que el comportamiento desaparezca o no, lo que pasa en el fondo con esa ruptura de la relación de contingencia, pasa en el fondo que afecta ciertos aspectos de la conducta más que desaparezca. ¿Ya? Claro, en esos gráficos tendrían a colocar una cosa como que tendrían en el futuro a desaparecer, y aparecía el nombre de algo que le llamaban recuperación espontánea, que al día de hoy no sé si es tan espontánea, pero le llaman así, y como va a explicar cuándo el comportamiento aparecía de nuevo. Y si te fijas en la denominación recuperación espontánea, eso ya te lleva más al A que al C.
ya en el fondo, recuperación espontánea del comportamiento, pero ¿frente a qué? Frente a qué en el fondo, frente a qué estimulación antecedente. Y eso creo que te lleva mucho más por el camino correcto, donde en el fondo les quería en el fondo como compartir notas de las que tomé, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un estímulo condicionado, ¿ya? Por ejemplo, una estimulación antecedente o lo que le llaman discriminativo, esa estimulación antecedente tiene una función, ¿ya? Y al tú cambiar la relación de contingencia, lo que haces es afectar la función en el fondo del estímulo de la estimulación antecedente. Cambia de una función excitatoria a una función inhibitoria. Entonces, el, 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 el estímulo, en el fondo, de la estimulación antecedente, lo que hace es, en una extinción, es hacer que su función cambie. Con lo cual, la extinción está muy cerca de algo que se llama discriminación, ¿ya? Y la discriminación explica mucho mejor por qué un comportamiento a lo mejor disminuye en frecuencia, ¿ya? Más que en el fondo que desaparezca, ¿ya? Entonces, al cambiar esta función antecedente, eh, empiezan a afectar obviamente todo lo que viene después, porque en el fondo la A viene antes que la C, ¿ya? Y lo otro en el fondo que no hay que olvidar que los procedimientos de extinción son en sí podrían en el fondo como ser mucho más como tomados en cuenta si se aíslan muchas variables y eso en la vida, en el diario operar es súper difícil o por no decir imposible, ¿ya? Entonces la cantidad de estímulos condicionados que se introducen al hacer un entrenamiento son tantos que aunque dejes en el fondo aunque se produzca una ruptura en una relación de contingencia, pueden haber otras cosas que hagan que el comportamiento siga en el fondo, siga apareciendo, ¿ya? Entonces, ahí entramos también en otra temática que los reforzadores finalmente no son cosas, que lo hemos hablado, que lo hablamos generalmente en los cursos que hacemos, ¿ya? Eh, no es algo, es en el fondo se puede cobrar muchas en el fondo ¿cómo se llama? Puede cobrar muchas en el fondo formas, maneras de presentarse, ¿ya? Y eso, cantidad de estímulos condicionados que pueden hacer que un comportamiento siga practicando, también va muy en la línea de los programas de reforzamiento, ¿ya? Que si en el fondo, si lo supeditáramos solamente a algo, por ejemplo a comida, a un juguete, y esa consecuencia se acaba de presentar, el comportamiento debería no seguir sucediendo. Pero la cantidad de estímulos condicionados que pueden anunciar que algo va a pasar son tantas que en el fondo son, como les decía, en la vida diaria es súper difícil hacer un procedimiento de extinción. Y como les comentaba, creo que va mucho más cerca de, la extinción está mucho más, te lleva en el fondo a un procedimiento de discriminativo, ¿ya? De discriminación o de diferenciación, si lo quieren ver así. Más que en el fondo, más que sea un procedimiento que está diseñado como para eh, que un aprendizaje se olvide o se deje de hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Lo que muchas veces, como se explica el procedimiento de extinción, realmente no habla mucho de lo que el procedimiento, cómo se pone en práctica, ¿ya? Entonces, eso les quería como comentar, que las partes importantes en el fondo a tener en cuenta son, número uno, lo que se extingue es la relación de contingencia y lo otro es el control discriminativo. Y cuando hablamos de control discriminativo nos referimos no a un control sobre otro en el fondo, sobre otro organismo, sino el control en la frecuencia de aparición de un comportamiento, ¿ya? Entonces, al cambiar la función de la estimulación antecedente, lo que se produce en el fondo, más que una extinción, es una discriminación. Entonces, el organismo aprende a que ese en el fondo estímulo significa algo distinto. Entonces, el comportamiento de emisión es otro y no es el que era antes, ¿ya? Con lo cual tienes también una cosa como de diferencial a la hora de comportarse, ¿ya? Entonces, es bien interesante darle una vuelta así. Entonces, si lo miras desde ese punto de vista, el procedimiento de extinción
no hace que un comportamiento se extinga, sino lo que hace es facilitar la aparición de nuevos comportamientos frente a, en el fondo, a situaciones como relativamente parecidas. ¿Ya? Así que eso, espero les sea de interés, les voy a dar una vuelta y lo disfruten.